No es un secreto para nadie que hoy domingo se está conociendo con la tranquilidad del día, del primer día de la Semana Santa, una audiencia en la que se van a conocer las medidas de coerción contra 3 ministros del gobierno de Danilo Medina y los 3 más importantes del gobierno de Danilo Medina. Si nosotros no entendemos lo que está pasando hoy, no vamos a entender nada. Porque todo eso, los detalles que se los vamos a dar, por ejemplo, quien habló hasta ahora en defensa de Gonzalo Castillo, candidato presidencial derrotado con un 38%, que dice su abogado que hasta ahora ningún imputado ha mencionado el nombre de Danilo. Pero mientras tanto, las declaraciones escritas de Mimilo Jiménez señala reiteradamente a Donald Guerrero con que todos los caminos terminaban en él y en Peralta. Entonces, ahora Donald Guerrero deja que su abogado Eduardo Núñez, que es su defensa, dice que deja para último su participación, mientras las declaraciones de su defensa tienen que ver con que el abogado Eduardo Núñez, defensa legal del ex ministro de Hacienda Donald Guerrero, dijo que las 10 personas que han declarado y llegado a un acuerdo con el Ministerio Público, solo una de esas 10 ha vinculado a Donald Guerrero. Precisó que esa persona fue Oscar Chalas, a quien Donald Guerrero destituyó como director de casinos del Ministerio de Hacienda por irregularidades en el ejercicio de sus funciones. Ese es un acuerdo que en su mayoría consiste en sí lo que quiero es que tú digas, y así te varió la solicitud, con asidero probatorio jurídico ninguno, afirmó el abogado de Guerrero. Núñez, que es el abogado del ministro, dice que Guerrero tiene suficiente arraigo y que no ha presentado peligro de fuga ni riesgo de obstaculización de ninguna investigación. El jurista habló antes del inicio de la audiencia de coerción. Por otra parte, el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, se convirtió en uno de los 11 imputados que han expuesto. Sin embargo, el que ha expuesto, o el que en este momento expuso, fue su abogado, y que al terminar el abogado, posiblemente, si hay tiempo, consigamos la conclusión de la exposición de Donald Guerrero, porque hasta ahora son los abogados de Gonzalo y de Donald. Ahora faltan las declaraciones de Gonzalo, de Donald y de Peralta, que volvemos y decimos, en el momento que estamos transmitiendo la primera parte de este programa, no tenemos completamente lo que está ocurriendo, lo que va a ocurrir. Por otra parte, nosotros tenemos que irnos a lo importante. Por ejemplo, el Partido Revolucionario Dominicano y Juan Bosch, cuando era líder de ese partido, porque Bosch no es lo mismo del PLD de Leonel y de Danilo. Leonel y Danilo eran unos candidatos y presidentes de PLD en el poder. Entonces tenemos que 7 meses de Bosch, 4 meses de Guzmán, 4 meses
de Guzmán sin 43 días que faltó a su periodo porque se suicidó 43 días antes. 4 años de Salvador Jorge Blanco, que cumplió su periodo, pero que después fue enjuiciado por el gobierno de Balaguer. Que quiero aprovechar y decir que lo mismo que hizo Balaguer con Jorge Blanco, que fue eliminar toda posibilidad de retorno de Jorge Blanco, es lo que se está haciendo con Danilo Medina. Eliminar toda posibilidad de que Danilo o el sector del PLD de Danilo, nadie sabe si el PLD de Leonel vuelvan al poder. Y así fue. Jorge Blanco más nunca fue opción hasta su muerte. Puede que ahora mismo se logre eso. Ahora, hay que hacer notar dos cosas. El PRD se pasó los 22 años de Balaguer y los 20 años del PLD, 12 de Leonel y 8 de Danilo, haciendo una oposición que lo único que hizo fue favorecer a Balaguer y al PLD. Ellos mismos, el propio Balaguer y el propio Leonel, propiciaron una alternabilidad. En el 78 se dio Balaguer pataleando, pero se dio. Y en el 94 modificaron la Constitución y en el 96 se fue. Entonces, esos esporádicos 7 meses, 4 años, 4 años y 4 años, durante 22 y 20, durante 42 años entre Balaguer y el PLD han gobernado, ellos son los que han tenido la culpa de la permanencia del PLD y del reformismo tantos años. Igual que hay otro detalle. Estados Unidos tradicionalmente nos tiene acostumbrado a obligarnos a tomar posiciones y luego nos sueltan en banda. No hay ninguna situación histórica en que Estados Unidos haya provocado un hecho importante aquí, provocado por ellos, y que luego nos hayan ofrecido su mano amiga para poder enfrentar lo que nos obligaron a hacer. Podemos hacer el gobierno de Báez con la bendita Samaná, cuando ellos querían todas las bahías de Guantánamo, de Samaná y de Puerto Rico, querían su ocupación. No lo lograron aquí, pero siguieron teniendo presencia. Que años más tarde, tuvimos la primera ocupación formal de el 1916 a 1924. Nos sueltan en banda y con el caos que se arma, dejan a Trujillo en el 30. Ya hartos de Trujillo y de dictadores, matan a Trujillo en el 61. Traen a Balaguer en el 66. Salen de Balaguer en el 78. Traen a Balaguer ciego en el 86. Salen de Balaguer en el 96 con el PLD y el dardo de los partos. Y jamás nos ofrecen. Ahora presionan a Luis Abinader, después que lo ayudaron
a salir del PLD, a que tome medidas y de que asuma el problema haitiano. Obligado, y ahora no le dan chance ni siquiera de reelegirse. Ahora debe tomar medidas para asumir Haití. Y ya le duele el galillo al presidente Abinader de rogar, pedir, implorar, sugerir de que República Dominicana no puede asumir Haití. Pero a ellos no les importa. Mientras tanto, financian a través de USAID un movimiento cívico ciudadano conocido como Participación para producir la gran alianza que depone al PLD y que produce la llegada del poder de Luis Abinader y del PRM, pero lo instalan para exigirle proyectos de la agenda norteamericana. No les interesa el futuro de República Dominicana. Lo que les interesa es su agenda. Y después nos sueltan en banda. En medio de eso, nosotros tenemos que hay dominicanos que se prestan a aprovechar esa situación. Y tú tienes, por ejemplo, que hoy día una reelección que estaba prácticamente lograda porque el PLD se minimizó con el proceso. Leonel Fernández no podía lograr la solidaridad de las personas que él quería llevar a la Junta. Por lo menos él quería llevar 2 millones de votos, de personas, como lo hizo una vez en el Estadio Olímpico. Llevó 1,5 millones. Entonces, ahí aparece que realmente la lucha podría ser Leonel Fernández y Luis Abinader. Pero hay un problemita. Los elementos que se están usando son elementos muy, muy valederos, que la lucha contra la corrupción y el sometimiento a que se devuelvan los bienes, y además 2 elementos: que devuelvan los bienes robados. Número 2, que reciban prisión adicional, aunque sean por menos tiempo. Y tercero, la eliminación del contrario por vía judicial. Eso es lo que dicen que es el lawfare. Es la forma de eliminar un contrario con procesos judiciales. Eso pasó en Brasil, pasó en Perú, pasó en Ecuador, pasó en Argentina y está tratando de pasar en Estados Unidos eliminando a Trump. Pero vuelvo y digo, con razones, pero los fines son políticos. Entonces, si hay un componente peligroso, que se están utilizando personas con sentimientos de venganza. Es decir, que no es solamente un elemento de tipo político, que tú dices, bueno, la derecha brasileña quiso eliminar a Lula. Bien. Pero aquí, además de que un grupo de figuras querían aprovecharse de la salida del PLD del poder, entonces tienen un problema que buscaron 2 personas que tenían suficiente resentimiento contra el gobierno de Danilo Medina y con el PLD. Número 1, Leonel Fernández. Leonel no solamente es que quería ser presidente, Leonel quería que lo que él señala como la convención que lo dejó fuera de la candidatura y que él entendía que le tocaba y que impusieron a Gonzalo Castillo,
fue un elemento que ellos eligieron y convencieron al presidente Fernández para que divida el PLD. Y es la división del PLD lo que le produce la diferencia de un beneficio de ganar en un 50%. Busquen los números. Leonel se llevó un 3%, pero Luis Abinader obtuvo un 53%, 3% por encima. Y te sabe bien que ganó en primera vuelta y que nadie que vaya a una segunda vuelta tiene chance. Suficiente resentimiento estaba acumulado en el corazón, no sé dónde sé que se porta el resentimiento, pero suficiente tenía Leonel Fernández. Otra persona, quien dirige el proceso de persecución y que se asegura que no iba a negociar, porque tenía el dolor de lo que le hicieron, entre comillas, en un consejo de la magistratura, Miriam Germán, que sin ser Ministerio Público, porque es una magnífica jueza, la hacen Ministerio Público, ella lo acepta y dirige este proceso. Entonces, buscaron dos personas idóneas, pero además de idoneidad, tenían el tema de suficiente resentimiento para no negociar sus posiciones. Por eso hoy tenemos una Miriam inflexible y un Leonel que piensa que va a progresar su candidatura porque nunca será acusado por el gobierno que él facilitó su llegada al poder. Eso es lo que ellos han logrado en este momento que se está llevando, en que en este momento que estamos hablando, el candidato presidencial que le ganó la convención a Leonel y que luego fue el que compitió con Abinader, candidato presidencial, primero candidato del PLD que vence y que según Leonel fue un fraude, Gonzalo Castillo. ¿Qué buscan? Buscan unas declaraciones de un grupo de personas acusadas de 3 acusaciones, dentro de la que hay una que es el uso indebido de fondos del Estado. Y que esos fondos se buscaron en evasión de impuestos y en fraude y en mafia y en eso. Entonces, Gonzalo Castillo en 2 cosas. Primero, la convención. Segundo, las elecciones. Y tercero, ministro de Obras Públicas, que junto con el ministro de la Presidencia, Peralta, y con el ministro de Hacienda, Donald, se constituyen en los 3 funcionarios cerca de Danilo. Y solamente falta el presidente de la República. ¿Cuándo? No sabemos cuándo. Pero si a eso le sumas que su asistente militar está también preso, digo, está bajo, pero no importa, está preso, porque esa gente están presas. Uno está preso en su casa, otro están presos, pero están presos, no pueden, hasta que no venga el juicio de fondo. Está el Procurador General de la República de Danilo, el jefe el asistente militar de Danilo, el ministro de Obras Públicas y candidato presidencial, el ministro de Hacienda, el ministro de la Presidencia. Se mencionó el otro ministro de la Presidencia, pero se le quitó porque es un miembro distinguido de participación. 2 hermanas, 2 hermanos del presidente y después un grupo de personas que se buscaron de testigos de casos en que hoy se están discutiendo. Yo no quiero hablar
con nombres, pero muchos de esos señalados son personas que en el pasado han tenido que explicar mucho sus actuaciones. De manera que una parte importante de esos acusados no es que hoy lo pongan en libertad o lo dejen preso, no. Lo importante es que viene un juicio de fondo, y en ese juicio de fondo veremos cómo podría ser acusado y condenado hasta el propio presidente de la República, Danilo Medina, expresidente de la República. Entonces, aparecen apoyos a la acción de la Procuraduría. Señores, no es necesario que se formen una serie de apoyos en beneficio de esa gestión. ¿Por qué? Porque esa Procuraduría tiene el apoyo, primero, de que nadie puede acusar a Miriam Germán de ningún hecho en el pasado, de que como magistrada jueza fue un ejemplo de judicatura. Pero esa persona fue rechazada en una forma irregular, desconsiderada, en un acto de interrogatorio como jueza para presidenta de la Suprema. Entonces, esa mujer fue sugerida por una parte de la sociedad civil y por la oposición para Procuradora General de la República. Y si falta algo, por el gobierno de los Estados Unidos. Ella y Jenny Berenice. Entonces esa gente no necesita apoyo, porque ellos no son... ¿Quién lo está acusando? ¿Quién lo está señalando? ¿De qué son culpables? Nada. La única cosa es que los procesos que ellas están llevando son demasiado específicos contra un gobierno. No necesitan apoyo, tienen más poder que nunca y nadie puede decirle nada a esa Procuraduría. Tienen el apoyo del gobierno dominicano y del gobierno americano. ¿Qué más quieren? Entonces, hay una serie de puntos que necesariamente nosotros debemos de ver y además de también nosotros analizar cómo esto va a incidir. No es cómo va a terminar, porque nadie sabe cómo va a terminar. Nosotros le vamos a señalar algunas cosas. Lo primero es que en este momento están en los tribunales de la República el futuro político de la República Dominicana. ¿A quién beneficia? ¿A quién perjudica? En un momento en que los dos procesos más importantes que se han llevado a cabo después de la prisión de un presidente como fue Jorge Blanco, contienen acusaciones que reúnen un monto de dinero sin precedente. Solo la planta eléctrica de Catalina se habla de que costó $3,000 millones y que de esos 3,000 millones se está tratando de probar que además de los daños ecológicos y de diferentes acusaciones, hay 500 millones de sobrevaluación que hasta ahora no se conoce quién los cobró. Pero esa suma es imposible negociar sin el conocimiento de un presidente de la República. Es decir, que eso está ahí. Lo del medio ambiente,
Lo de los combustibles, que no era necesario el carbón y que el daño que produce, ese es un tema que se está dirigiendo. Ahora, ¿quién mueve eso? Todo aquí se está moviendo por razones políticas, por razones económicas y por conflicto de intereses. Estados Unidos, chantaje para que el gobierno resuelva el problema haitiano. Energía, los generadores no se conforman con retirarse una parte por la puesta en marcha de Catalina. Hay que desacreditar y destruir ese proyecto para que ellos vuelvan a facturar como lo hicieron en 8 años de gobierno de Leonel. 100 millones mensuales de dólares. Y ellos tenían el control de la cantidad de energía. El contador lo tenían ellos, el contador que ellos vendían. No era el gobierno, eran ellos. Entonces, esos intereses políticos, ahí tiene interés político Leonel, por la cual apoyó la división formó la división del PLD, los americanos, la izquierda que nunca tuvo ninguna oportunidad, vio una oportunidad, por eso lo de María Teresa. Los aliados, si usted coge el gabinete, encuentra que todo el mundo no es del PRM, cada quien recibió su pedazo. Inclusive empresarios tuvieron 2 o 3 representantes ahí dentro. Morrison y Macarrulla. El canciller, compras y contrataciones, embajada en España y fronteras. Y la misma Procuraduría. La cadena de la corrupción para comprar deudas que no nació en el gobierno de Medina. Es un operativo viejo en el que una deuda original de una persona o de una institución o de un suplidor o de un ingeniero, esa deuda durmió el sueño eterno siguiendo una frase de Balaguer que decía: las deudas viejas no se pagan. No, las deudas nuevas se dejan poner viejas y las deudas viejas no se pagan. Entonces, había un grupo de personas que, por cierto, aquí han aparecido con eso, personas que están cobrando deudas hasta de las tierras, mire, están cobrando deudas de la tierra del Palacio Nacional, donde se hizo el palacio. Están cobrando las tierras del Centro Olímpico. Y están cobrando deudas de hace 10, 20, 30 y hasta 100 años. Porque vieron que lo pueden habilitar. Entonces, ese deudor consigue un contacto que dice: yo estoy dispuesto a pagar si me pagan. El problema es que tú tienes que dar la mitad. La mitad, sí, porque hay que repartirle a todo el mundo. ¿Y a quién? Hay que repartirle dependiendo del tiempo. Si es de cuando Balaguer, el 50. Si es de cuando Leonel, el 40. Y si es cuando Danilo, el 30. ¿Cómo? Bueno, hay diferentes estamentos por donde pasa una deuda. Por eso usted ve que le cargan tanto el dado al ministro de ahora de Hacienda. Al de ahora. Me refiero al de ahora de Danilo. Pero eso es viejísimo. ¿Por qué? Porque Hacienda es que tiene que ver con impuestos internos. Tiene que ver con juegos de azar,
tiene que ver con Contraloría, tiene que ver con Tesorería, tiene que ser con el pago. Y es del Consejo Directivo del Banco Central y del Banco de Reservas. Hacienda penetra en todo el estamento económico del país. Y en el presupuesto, es decir, que te pueden incluir una deuda en el presupuesto. Entonces, toda esa gente que está acusada desempeñó algún cargo. Fíjense cómo hoy el encargado de casinos acusa al ministro de Hacienda, Donald Guerrero, y dijo que fue que él no hizo lo que Donald quería que haga. Y Donald dice que él fue destituido porque incumplió. Porque el Departamento de Juegos de Hacienda siempre fue una podredumbre, siempre fue una porquería. Los juegos de azar, los vicios, cigarrillo, tabaco, alcohol, ron y cerveza, juegos de azar, casinos, loterías y demás bancas, son la porquería necesaria porque de ahí provienen la mayor cantidad de impuestos que los gobiernos recaban y donde más corrupción existe. Entonces, ese tema siempre ha estado presente. Ahora lo sacaron porque era necesario que llegara a Danilo. Aparecen propietarios hasta de la feria de La Paz, lo que hizo Trujillo, que no me pagó. Y ahora tiene el gobierno que demostrar que pagó. ¿Y qué pasó en 50? ¿A que no me pagaron? Y estos me van a pagar. Y yo le di un 50. Entonces, ese problema hay que ver si es verdad. Y esos procesos han parido otros procesos. Eso no se acaba ahora. Usted verá. Van a ser embarazos que en vez de 9 meses, esas mujeres van a tener 18 meses de embarazo. Y esa es mi opinión. La lucha contra la corrupción fue buena, necesaria, pero tiene un componente de resentimiento y de venganza política o eliminación política del contrario. A algunos se les plantea devolver. Ustedes sabían que si una persona le dicen, tú tienes 1.000 millones de pesos que te llegaron en forma irregular, si tú le devuelves al Estado 500, tú vas a estar en libertad sin problema. Eso en beneficio de los fiscales que están negociando. Cuando eso se le dice, ¿ustedes saben lo que ellos dicen? No, yo quiero seguir peleando. ¿Por qué? Porque ellos piensan que la política puede cambiar, que la procuradora puede morir o puede cambiarse y que ellos, con 2 o 3 años de prisión, se puedan quedar con 500 millones de pesos en los bolsillos. Hay gente que piensa eso y no acepta arreglo. Sin embargo, si devuelven, tendrían la tranquilidad y le quedan 500 más para disfrutar, porque le dejan una parte, pero hay algunos que no quieren. Entonces, la acusación de lavado, ¿por qué? Porque el lavado es lo que se usa para lavar dinero sucio. ¿De dónde viene el dinero sucio? Los narcotraficantes que manejan miles de millones de pesos y dólares lo tienen que tener en efectivo guardado en un closet. Entonces, ellos quieren invertirlo y meterlo en la economía. Y entonces eso se llama lavado. A veces consiguen un banco que lo ayudan a lavar. A veces consiguen un
una banca de juego que le dice, reporta tantos, reporta estos que fueron, meten el dinero en una banca y los reportan como premios. Pero ¿qué pasa? Que eso paga impuestos. ¿Sabe lo que hicieron? Que entonces hicieron bancas ilegales para no pagar impuestos. Increíble. Las bancas ilegales es para eso, para lavar dinero sucio. Entonces, ¿quién más lava? El que va de impuestos. Tengo muchos cuartos que no pagué impuestos, tengo que ponerme a trabajar. Voy a hacer una torre. Por eso ustedes ven que cuando hacen torres, que la capital está llena de torres, ya no son los bancos que lo financian. Y tanta gente con cuartos, sí, porque esas torres, los gobiernos, como dan mano de obra, no se meten con ella. Si usted quiere lavar dinero, haga torres, porque los gobiernos no fuñen con las torres, porque ponen demasiada gente a trabajar. El cemento paga, el que hace el obló, el que hace la varilla, el que empañeta, el plomero, el electricista. Trabaja todo el mundo y buenos sueldos, que por cierto ahora ya los haitianos se están entrenando y hasta se oponen a que dominicanos pertenezcan ahí. Entonces, el narco, el evasor de impuestos y el que roba dinero en el Estado son los tres grandes lavadores. Y eso es lo que está pasando con el lavado. Entonces, hemos visto que las declaraciones de muchos de los acusados que la principal acusación es que se encargaban de cobrar deudas incobrables. La segunda es que tenían bancas que no pagaban impuestos porque eran de ellos. Y la tercera es la de solamente tiene Gonzalo, uso irregular de fondos electorales. Nosotros no sabemos por qué metieron fondos electorales, pero es peligroso, porque ningún partido puede hablar de eso, ningún partido. Pero lo metieron. Ustedes verán que a Gonzalo lo van a condenar porque esa carretilla de dinero que dice Mimilo que le llevó, eso no se va a quedar, porque eso está planeado, señor, todo está negociado para decirlo. Aquí no hay improvisación. Fíjense como Camacho dice, nos dijeron más que lo que estábamos pensando. ¿Qué ustedes quieren que le digan? Porque todos los caminos señalan a ir a Danilo. Si le meten los 3 ministros, y ustedes me van a decir que Peralta, que Hacienda, Presidencia y Obras Públicas están implicados y que Danilo no estaba enterado. No, lo van a llevar hasta Danilo. Con cáncer y todo, lo van a llevar al presidente Medina. Ustedes van a ver. Entonces, veo que mucha gente señala a una persona como el gran gestor. Me recuerda en el caso de Baninter y de Bancrédito, señalaban, y del Progreso también, que Luis Álvarez Renta era el arquitecto de todo el fraude, el que diseñaba. Y ahora están señalando a una persona que no es verdad que es el arquitecto, que es Crisóstomo. No, pues yo iba donde Crisóstomo, negociaba con Crisóstomo. No, ellos quieren llegar a donde Donald, porque Donald es Danilo. Entonces, esas medidas de coerción no son medidas. Ahorita ponen en libertad y dicen, pero ya Cáceres y Rondón están sueltos. No, no están sueltos. No están sueltos. Ustedes verán. Suelto es cuando lo descarga un juez. Lo están en su casa. Y eso es bueno que la gente lo sepa, que creen que coerción
es definitivo, no es así. Fíjense que los fiscales que no tienen mucha prueba piden 18 meses, no piden un año ni 6 meses, piden año y medio. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver, porque aquí, por Baninter se hizo un proceso de 55,000 millones. ¿Usted sabe de cuánto es este proyecto, este proceso? Solamente de Catalina 3,000 millones. Y solamente del otro 1,400 millones. Se dice que se pagaron irregular. Eso es 1 billón de pesos. Eso de 19,000 millones. No. Si suman todo, es más de 1 billón de pesos. No es que se lo cogieron, sino que las operaciones implicaban un pago de una deuda, el tipo cobraba su dinero y la mitad o la tercera parte se la entregaba a los buscones. Eso también está alterado porque los objetivos de todo el mundo no es... ¿Cuál es el objetivo de Miriam Germán? Quedar bien con la historia. ¿Cuál es el de Berenice? Hacer carrera de Ministerio Público y culminarla como una procuradora ejemplar. De Camacho, destacarse como eso. Es que ahí no hay interés ni corrupción de nada. Esas 3 personas tienen otros objetivos. ¿Qué quiere el PRM? Eliminar al PLD. ¿Qué quiere Leonel? Eliminar el PLD y que todo el mundo coja para donde él. ¿Qué quieren los americanos? Que aquí se metan preso a toda esta gente, que el PLD se desacredite y que el gobierno resuelva la agenda de ellos. Una agenda en el Congreso y otra agenda en haitiana. Entonces, todo el mundo tiene su pudín para su cumpleaños. Toditos quieren celebrarlo. Vamos entonces a ver cómo es que va a terminar, si es que termina todo esto. Porque los problemas no son pequeños, ni hay antecedentes. También hay que ver el origen de los acusados. Por ejemplo, hay acusados como el presidente, que va a ser acusado. Hay acusados de los 10 que confesaron, pero hay un acusado que es un diputado. Y uno dice, pero cuando hay un acusado, no estudian el origen de ese acusado. Yo veo, por ejemplo, que a Goris Moya lo acusan de muchísimas cosas. Y yo digo, Goris Moya, miren, si estudian la historia y la biografía y los hechos de Goris Moya, lo primero que se van a encontrar es que Goris Moya no es un flycito, pero tiene una particularidad, que lo que él es hoy es producto de una sociedad que lo hizo así, de una sociedad completa. Y si a usted no te enseña, fíjense que él tiene que leer 100% de lo que dijo en el Congreso, porque no se podía equivocar ni una palabra. Si me demuestran, me voy. Entonces, es una víctima. Es una víctima. Ese tiguerazo es una víctima de su familia, de su barrio, de la sociedad, de Nueva York, de la mafia, de mafias y de los políticos dominicanos que lo han explotado. Por eso es que nunca le pasa nada. Nunca de todo lo que se ha metido ha salido bien y va a salir bien de esto,
porque él no puede hablar. Si habla, un de media clase política, y no puede decir, y quizá la clase entera. No le va a pasar nada. Ha salido de ergástulas de Francia, de Puerto Rico y de otras cosas, y es diputado de la República. Y me dicen, ten cuidado. ¿Que tenga cuidado con qué? Que tenga cuidado. Estoy diciendo que él es una víctima. Entonces, él no va a entender lo que estoy diciendo, porque él entiende otras cosas, él es pragmático. Pero con esa clase política que lo ha explotado hasta más no poder. La mitad de esos legisladores lo han financiado dos personas, Gorimoya y Rondón. La mitad de los legisladores que están ahí. Y todo el mundo lo sabe. Que lo diga yo no va a poner nada nuevo. Siempre ha salido bien de todo y nunca necesitó hablar. Nunca necesitó hablar. Su historia la conoce todo el mundo y eso, la historia de vida de él pone de manifiesto su personalidad y su forma que actuó. El poder del dinero, sin conciencia y sin escrúpulos, produce efectos que ustedes no se pueden imaginar. Nosotros vamos a despedirnos con un mensaje que el obispo de Santo Domingo, son mensajes del obispo de Santo Domingo. Todos los obispos tuvieron su mensaje hoy. El de Osoria es llamar a priorizar la fe en Semana Santa y los que están negados a Cristo. Osoria culpa a los que han negado a Cristo y el Papa culpa a los que hemos olvidado a los que necesitan de ayuda. Vamos entonces a decirle que todavía a esta hora faltan las deposiciones de los deposición es otra cosa, las exposiciones de los restantes. Vamos a ver, pero eso no es lo importante es que el fin de esta drama, que no es de misterio, pero es de tragedia, tenemos que esperar. Nos vemos mañana.